que Dios nos ha dado a este pequeño grupo, que podamos estar aquí reunidos para adorar, para edificarnos con la palabra de Dios. Amados hermanos, el tema que yo tengo para esta tarde es la segunda venida de Cristo. Es un tema de actualidad. Es un tema de actualidad. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, están saturados hablando de la segunda venida de Cristo, presagiando fechas que realmente no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y un término que usan en esos sermones que muchos hermanos de aquí escuchan es el rapto de la iglesia. Un tema muy común entre los grupos sectarios, el rapto de la iglesia. Yo creo que es un término que ustedes lo han oído todos, pero no lo han visto en la Biblia. La palabra rapto en la Biblia no aparece. Oiga bien, hermano, qué contradicción. Término muy usado por los sectarios, por los estudios presentados por la televisión, pero no aparece en la Biblia. Y según el diccionario de la lengua española, el término rapto significa secuestrar, oiga bien, robar algo ajeno. Entonces realmente no concuerda absolutamente con la palabra de Dios, no concuerda con lo que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia es del Señor. ¿Y cómo viene Él a raptar algo que es de Él? ¿Cómo viene a secuestrar algo que es de Él? No tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Dice en San Mateo 16, 18, Jesús hablando con Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nadie puede decir mi iglesia o la iglesia de fulano. No. La iglesia es del Señor Jesucristo, porque fue Cristo que la estableció. También en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, hablando el apóstol Pablo está diciendo, aconsejando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y les dice, mirad por vosotros, por ellos mismos, a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es de Él porque a Él le costó su sangre. Él la compró con su sangre. Entonces la iglesia del Señor, entonces no tiene sentido el término rapto porque no concuerda, no aparece en la Biblia, y de la forma como ellos lo pintan, de que el Señor va a venir oculto y que los cristianos van a estar desapareciendo en diferentes lugares y nadie va a saber dónde están. Tiene un sentido. Cuando la Biblia dice claramente que Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá, así dice la Biblia, creo que eso lo han leído todo, ¿verdad? La Biblia dice que todo ojo le verá. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 30, lo vamos a leer porque es importante que nosotros podamos leer. San Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice así la palabra de nuestro Dios. San Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién
todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las tribus de la tierra, todas las naciones le verán viniendo en las nubes del cielo. También dice la palabra de nuestro Dios en San Marcos capítulo 13, 26, dice así, y quiero que lo leamos. San Marcos capítulo 13, versículo 26, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces verán al Hijo del Hombre, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Oiga bien. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero Él vendrá, dice la Biblia, vendrá en las nubes. Y en San Lucas 21, 27, dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 21, versículo 27. Los que puedan también buscarlo, pueden buscarlo. Lucas 21, 27. Dice claramente, esto es comprobando que Jesús vendrá en las nubes y que todo ojo le verá. Amén. O sea, Él no tiene que venir a raptar su iglesia, porque el planteamiento es que la iglesia es de Él y no tiene sentido. Dice así la palabra de Dios. 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Oigan bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguiros y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. O sea, cuando se presenten las señales, ¿verdad?, los tiempos que estamos viendo, sabemos que el Señor está cerca. Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreo 9, 27 al 28. Hebreos 9, 27 y 28. Dice la palabra de Dios que Jesús vendrá con gran poder y gloria. Pero primero vamos a leer Apocalipsis 1:7. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, está confirmado que el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. Gloria a Dios. Pero no hay razón. Vamos a buscar Hebreos 9:27. También dice la palabra de nuestro Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
O sea, Cristo vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya Él vino a derramar su sangre y a limpiarnos de todos los pecados. Vendrá en las nubes. Y dice, vendrá a buscar su iglesia. A eso es que viene, a buscar su iglesia, pero no vendrá a raptarla. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, 51 y 52, primera carta a los Corintios, capítulo 15, 51 y 52, los hermanos que puedan leerlo, o sea que puedan buscarlo. Primera a los Corintios, capítulo 15, 51 y 52. Lo puedo leer, hermano. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Esto es exactamente que va a suceder el día que el Señor venga a buscar su iglesia. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17 nos dice así la palabra de nuestro Dios. Es un versículo que ustedes han leído mucho. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17. Dice así. Gloria a Dios. Dice 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál os decimos esto en palabra del Señor? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados todos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que va a suceder el día que el Señor venga, cuando se toque la trompeta y que veamos al Señor en las nubes, es que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Ya no va a resucitar enfermos, viejitos, mancos, tuertos, ciegos. Van a resucitar perfectos. Gloria al Señor. Y los que estemos vivos, como dijo Pablo, que él esperaba, tenía esa esperanza, y nosotros podemos tener esa esperanza, porque si el Señor viene hoy estamos vivos, no sabemos mañana. Va a suceder en un cerrar y abrir de ojos una transformación. Transformación. Lo imperfecto que hay en nosotros se quedará. Las enfermedades se quedarán. La vejez se quedará. Todo lo imperfecto resucitaremos, seremos transformados en un cuerpo perfecto. Amén. Que Dios nos dará. Qué bendición, hermanos. Qué esperanza más maravillosa. Amén. Es la que tenemos los hijos de Dios. Entonces, tenemos, hermanos, que estar cada día preparados. Cristo viene a buscar su iglesia. Y dice en Efesios, capítulo 5, 25 al 27, Efesios 5, 25 al 27, dice la palabra de nuestro Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 20, 25 al 27,
Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Para eso murió Cristo, para el día que Él venga, presentársela a sí mismo, su iglesia, sin mancha y sin arruga, porque Él murió en la cruz por todos nosotros. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue para limpiarnos, y nosotros aceptamos ese sacrificio, nosotros aceptamos ese perdón que Cristo nos ha dado, y cada primer día de la semana estamos recordando ese maravilloso sacrificio que nos ha hecho y nos está perfeccionando cada día. Por lo que debemos cada día de buscar más al Señor, debemos nosotros cada día prepararnos. Ahora, dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. Nadie. No importa los investigadores, no importa las especulaciones de que viene la Tercera Guerra Mundial, de que por ahí está el anticristo, no importa lo que digan. El día y la hora nadie la sabe. Dice en San Mateo 24, dice 24, 35, 36, dice así la palabra de Dios. San Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaban, ellos querían saber, ¿verdad? En este capítulo Jesús les está hablando, en el capítulo 24, está hablando de dos temas. Está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, y también le está hablando de su segunda venida, cosas que ellos no entendieron. Dice en San Mateo 24, 35, dice así la palabra de nuestro Dios. O sea, el día y la hora nadie puede saber. Dice así la palabra de nuestro Dios. El cielo y la tierra pasará, dice el versículo 35. Pero mi palabra no pasará. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Oigan bien, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca. Los hombres estarán haciendo su vida normal, olvidándose de Dios. Pero quiera Dios que nosotros los cristianos no nos descuidemos, que estemos todo el tiempo pensando en la segunda venida de Cristo. Porque a veces nos descuidamos, hermanos. A veces tenemos la mirada en tantos proyectos aquí, tantas cosas que queremos tener en este mundo. A veces tenemos la mirada puesta en riquezas aquí. Con esto me voy a hacer rico, con aquello me voy a hacer rico, con aquello voy a hacer esto. No, hermano. Podemos nosotros perder nuestra salvación si nos desviamos. Debemos esperar la venida del Señor todos los días de nuestra vida, porque no sabemos el día ni la hora. También en Marcos capítulo 13, 32 al 37 dice así. En Marcos capítulo 13 dice así. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es lo que debemos nosotros
velar y orar siempre, mantenernos en oración, mantenernos en comunión, mantenernos en contacto con nuestro Dios, porque no sabemos el día ni la hora. Dice que ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente Dios, el Padre, es que sabe el día en que Cristo viene a buscar su iglesia. Por lo que debemos estar nosotros preparados. Por lo tanto, debemos estar preparados. Y Jesús, hablando de la preparación, en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, donde habla de una parábola que ustedes han leído mucho, y es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Narra allí esta parábola, pero vamos a leer solamente San Mateo 25. Dice la palabra de nuestro Dios. El versículo 13 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice Jesús la parábola y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. A 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Pero habían 5 de ellas que tomaron su lámpara, pero no llevaron aceite de repuesto. Pero había 5 que eran prudentes, que tomaron sus lámparas, pero también llevaban aceite, aparte de eso. Dice que tardándose la hora de llegar, ellas estaban esperando, se cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche fue oído el gran clamor: aquí el esposo viene a recibir, saliste a recibirlo. Las insensatas no tenían aceite en sus lámparas y le pidieron a las que tenían. Ellas dijeron: no podemos darle, sino vayan a los que venden. Mientras iban, se cerró la puerta y no pudieron comprar. Y ellas tocaban. La respuesta fue: no os conozco. No os conozco. Vean que tenemos que estar preparados. Y esto está diciendo que nuestras lámparas siempre deben estar encendidas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Orando, estudiando su palabra, obedeciendo el Evangelio de Cristo, viviendo una vida recta delante de Dios, rechazando las tentaciones que Satanás diariamente está poniendo para que nosotros podamos caer. Satanás no quiere que exista la iglesia. Satanás no quiere que existan cristianos preparados. Satanás no quiere que existan cristianos que esperan la venida del Señor. Satanás no quiere cristianos que lean la Biblia. No quiere cristianos que oren. Él quiere cristianos descuidados. Esos que andan por ahí. Que se le olvida congregarse. Que se le olvida que el domingo es el primer día de la semana. De esos cristianos quiere Satanás. También en Filipenses 2, 12 y 13. Vamos a buscarlo, lo que pueda buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Son versículos sumamente importantes y que nosotros debemos tenerlos ahí, porque es necesario pensar, meditar en nuestra salvación, meditar profundamente cada día en la venida de Cristo, porque Cristo viene, pero a veces podemos pensar: ¿cuánto tiempo dice que viene y no viene nada? Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que nuestra salvación requiere tiempo, requiere ocupación, ocuparnos, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Dios es quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. A veces descuidamos nuestra salvación y en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios, algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Dice así, del versículo 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los oyeros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar, hermano, nuestra salvación. Es tiempo ya de que nosotros nos ocupemos, de que nosotros cada día que la iglesia se reanime, que la iglesia se reavive, que la iglesia pueda sacar un tiempo para predicar la palabra. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que no existe la palabra rapto en la iglesia, y que rapto significa secuestrar, robar algo que no es suyo. Entonces Cristo viene en las nubes y que todo ojo le verá. Eso es lo que hemos leído en la Biblia, que ustedes lo han leído otras veces. Todo ojo le verá, aún los que le negaron, los que le crucificaron, los que le traspasaron, los que le niegan todavía, van a tener el triste momento de verlo en la nube. Entonces, para la iglesia será una bendición. Cristo viene a buscar su iglesia, la iglesia de Él. Entonces no tiene por qué venir a raptarla, no tiene por qué venir a secuestrarla. Viene a buscarla, Él viene por segunda vez nada más. Porque según los grupos vendrá por tercera vez. Cristo vino a morir, luego va a venir oculto a buscar la iglesia y luego vendrá una tercera vez a establecer un reino en Jerusalén y hacerle la guerra a todos los países del mundo, según los sectarios, y establecer un imperio por 1000 años. La Biblia no habla de eso. Entonces, la Biblia habla de 1000 años, pero estos son términos figurados. El libro de Apocalipsis fue escrito en figuras, porque la iglesia estaba pasando por una crisis. Juan estaba preso por la palabra de Dios, y Dios le dio ese mensaje en figuras. Entonces, pero está claro que el Señor viene en las nubes, que todo ojo le verá, que la iglesia es de Él y que Él viene a buscarla, y viene a buscarla que esté limpia y sin mancha. Se la va a presentar a sí mismo sin mancha, porque es de Él. Que nadie, por estudioso de la Biblia, por teólogo que sea, por erudito que sea, puede saber la hora ni el día, porque nadie puede saber, solamente lo sabe Dios. Entonces, lo que nos resta a nosotros es estar preparados todos los días de nuestra vida. De día, de noche, no importa el lugar donde estemos preparados, esperando la venida del Señor. Que Dios nos bendiga y Dios nos dé cada día la oportunidad de prepararnos y servirle al Señor.